Grabar. Me escuchan bien, ¿no? Porque hoy tuve una reunión y me decían que no se escuchaba mucho mi micrófono. Ya estuvimos interactuando, pero por las dudas. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar la clase haciendo un breve repaso de los conceptos que vieron en teórica, como para ir afianzándolos. Y vamos a empezar por algo que es la definición de momento lineal. ¿Qué es el momento lineal de una partícula o de un cuerpo? Es una cantidad escalar, cantidad vectorial. Bien, es una cantidad vectorial que se define como P, minúscula, cantidad de movimiento, es M por V. O sea, si yo tengo una masita de masa M moviéndose a una cierta velocidad V vectorial, definimos el momento lineal de esa partícula como M por V. ¿Sí? Y seguramente vieron en teórica que esto lo que nos permite es, si yo escribo la derivada de P respecto al tiempo, esto me va a dar masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que no es ni más ni menos que la aceleración. Y entonces las ecuaciones de Newton las puedo escribir ahora en términos de esta cantidad, ¿no? Y entonces con esto, yo no voy a hacer mucho énfasis ni repaso en esto, porque los ejercicios que voy a resolver hoy no vamos a hablar del impulso, pero vieron el concepto de impulso en teórica, lo hablaron hoy, y del teorema de impulso. No hablaron de impulso directamente, entonces me lo voy a saltear, vamos a hacerla más fácil. Pero lo que sí está bueno de escribir algo así, ¿no? Sí hablaron seguro de fuerzas externas y fuerzas internas del sistema. Eso me dijo Laura que lo estuvieron hablando, ¿no? Entonces, si suponemos que tenemos en el vacío dos masitas, o sea, no hay ninguna otra fuerza, esto es todo el universo, un cuerpo A, un cuerpo B, y tenemos, por ejemplo, fuerzas de interacción, que sean la fuerza que hace B sobre el cuerpo A, y la fuerza que hace A sobre el cuerpo B. Estas dos fuerzas, ¿qué son en términos de cosas que hemos dicho en la práctica hasta ahora? Pares. Bien. Y además, si mi universo o mi sistema, le pongo universo para agregarle un poco de drama, a ver si los despierto. Si mi sistema es todo esto, no hay ninguna fuerza externa, son solo estas dos partículas interactuando con estas fuerzas, yo por la tercera ley de Newton sé que FBA es igual a menos FAB, o lo que es lo mismo, yo puedo escribir FBA más FAB igual a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Esto que está acá lo puedo escribir ahora como D, la variación del momento del cuerpo A en función del tiempo. Esto lo puedo escribir como la variación de P. Y entonces lo que me queda es que la derivada de la suma de estos dos momentos lineales es igual a 0. Y esto lo escribimos como P mayúscula, que es el momento total del sistema. En este caso que tenemos un sistema armado por dos cuerpos, solamente por dos cuerpos. Pero de acá sacamos una moraleja bastante importante, ¿cuál es? Que la vieron en teórica. Estamos diciendo que estas son fuerzas internas. Bien, me gusta lo que dijo Alejandro. Si la sumatoria de fuerzas externas me da una fuerza neta nula, ¿okay? Quiere decir, si solo terminan importando las interacciones de las fuerzas internas, entonces yo sé que el momento total del sistema va a ser constante. Constante, ojo, porque yo lo escribo así, lo voy a poner entre comillas, pero lo que queremos decir acá es, si esto es una cantidad vectorial, esto quiere decir que es una cantidad que se mantiene vectorialmente, ¿ok? O sea, componente a componente. ¿Eso se entiende? Bien. Bien. Y entonces, una de las aplicaciones más importantes que vamos a ver, o sea, ahí puedo elegir dos caminos de cómo seguir este speech, voy a elegir uno, que entonces ahora es, si yo tengo como algún sistema de partículas y un sistema de referencia, ustedes hablaron hoy también de el centro de masa del sistema, ¿no? En teórica. Y entonces, solo para repasar, y por si hay alguien que no se unió a la teórica hoy, si yo tengo los cuerpos 1, 2, 3, 4, esto va a ser R1 vectorial, R2 vectorial, R3 vectorial, R4 vectorial. Esto es un ejemplo, pero en general, ¿cómo escribimos la posición del centro de masa? Es la suma en I de la masa de cada partícula por su posición sobre la suma de todas las masas. ¿Sí? Esto lo vieron. Posición del centro de masa. Y entonces cuando yo ahora escribo, también seguro vieron esto, que si yo quiero escribir la velocidad del centro de masa, es ahora la suma en I de MI por la velocidad de cada partícula. ¿No? Y otra cosa que es importante es decir, bueno, la suma de todas las fuerzas externas, ¿qué me va a dar? Me va a dar la masa por la aceleración del centro de masa, y esto yo lo puedo escribir la masa como la derivada y la aceleración como la derivada del momento total en función del tiempo. Entonces, de nuevo,
tenemos que si la suma de las fuerzas externas es 0, entonces tenemos que la velocidad del centro de masa es constante. Esta es otra conclusión. Ahora en términos del centro de masa, ¿no? El P es constante, pues si la suma de fuerzas externas es 0, entonces esto es 0, y por lo tanto la velocidad del centro de masa es constante. Esto tiene algunas conclusiones importantes que, por ejemplo, vamos a ver ahora en un problema de los que voy a resolver, que es que si inicialmente el centro de masa de un sistema está en reposo y no hay fuerzas externas actuando sobre ese sistema, ¿qué es lo que pasa? Por más que se muevan las partículas que componen ese sistema con el centro de masa. ¿Se entendió la pregunta? ¿O la repito? Bien, entonces la pregunta era, se basa en interpretar un poco esto que acabo de escribir acá. Yo tengo, supongamos que tengo este sistemita de acá, y se empiezan a mover estas cosas con una cierta velocidad. Pero si no hay fuerzas externas actuando, esto era 4. Bueno, les puse cualquier número. 2, 3. Imaginamos que, digamos eso, me dicen, estás como, estábamos primero en una situación donde el sistema, el centro de masa yo sé que estaba en reposo, porque no se estaba moviendo nada. ¿Qué tiene que pasar ahí? Cuando yo mire a ese sistema, si no actúa ninguna fuerza externa, ¿qué tiene que pasar con el centro de masa? ¿Se puede haber movido el centro de masa? No, pues si no hay fuerzas externas actuando, la velocidad del centro de masa sigue siendo nula. O sea, es constante y estar en reposo es velocidad nula. Y entonces, ojo Maite, que no es si los cuerpos individuales están en reposo, es si yo por alguna cosa sé que el centro de masa estaba. Esa era la pregunta que yo hice. Si yo sé que el centro de masa estaba en reposo, el centro de masa de un sistema puede estar en reposo y las partículas pueden estar moviéndose. Si yo tengo, por ejemplo, dos masas de igual masa, moviéndose con igual velocidad para un lado y para el otro, el centro de masa siempre va a estar en el medio de esas dos cosas. Por más que cada una de las partículas se esté moviendo, cuando yo calcule dónde está el centro de masa, instante a instante, va a estar siempre en reposo. ¿Eso se entiende? Ok. Entonces, eso es algo importante. Y después para lo otro que vamos a usar la conservación del momento lineal es, y esto lo van a usar un montón, porque hay un montón de ejercicios de esto, es para choques. ¿Ya hicieron la práctica del experimento de choque en el laboratorio? ¿Sigue habiendo un experimento? Ya no me acuerdo si hay o no hay. Antes había. Ok, perfecto.
Bueno, en el laboratorio se pueden hacer algunos experimentos de choque. De hecho, Labo 1 tiene equipamiento como para hacerlos, pero lo que importa acá es cómo aplicar la conservación del momento lineal para estudiar qué es lo que pasa antes y después de un choque, justo antes y justo después. Como en el instante del choque pueden pasar interacciones complicadísimas, pero nos agarramos de la conservación o la no conservación para plantear qué es lo que pasa antes. Entonces también vamos a repasar brevemente qué pasaba con los choques que lo vieron en teórica. Tenemos dos tipos, ¿no? Choques elásticos y choques inelásticos. Y dentro de los inelásticos también hay uno que lo podemos llamar plástico, para usar la misma nomenclatura que el libro. ¿Qué pasa con los choques, si tuviera que hacer un dibujito, con los choques elásticos? Digamos que saco dos fotos. Tengo una pelotita, van a ver un montón de pelotitas en la guía, que se está moviendo con una cierta velocidad. Y esta está en reposo. ¿Qué es lo que pasa después de que chocan? O sea, en algún momento chocan. Lo voy a hacer así como una... No sabemos qué pasa durante el choque, pero qué pasa justo después. Bien. Esto sigue siendo una masa M1, esto sigue siendo una masa M2. Y esto habrá salido ahora con una velocidad V1, rebotado con una velocidad V1, y esto viajará con una velocidad V2. ¿Sí? ¿Y en el plástico? Tenemos lo mismo. Estoy haciendo el plástico. Ahora se pegotearon. Esto ahora es una bola de una masa M1 más M2. Y viajará con alguna velocidad V. Bien. ¿Qué pasa con las conservaciones? ¿Qué se conserva? ¿Qué no se conserva? En el elástico se conserva la energía cinética, bien, y el momento. Muy bien. Y en el plástico, está muy bien. Eso que acaba de decir Ignacio está muy bien. Y de hecho de eso nos vamos a agarrar. O sea, si yo planteo qué pasa, vamos con este. Si yo planteo qué es lo que pasa en un choque elástico, decimos, se conserva tanto la energía cinética, K, como P. Y de hecho vamos a usar las dos cosas en la resolución de los problemas. ¿Qué significa que se conserve P? ¿Cómo lo escribo? Significa que P justo antes del choque es igual a P después.
¿Sí? Justo antes y justo después. ¿Y entonces qué pasa? Por ejemplo, para este caso que yo había escrito acá o para un caso más genérico. ¿Cómo escribo esto? O escribámoslo para este caso que yo dibujé acá, que era una masa en reposo y la otra moviéndose. ¿Alguien? ¿Cómo escribo esto? M1 por B01, bien. Bien, Alejandro. Por ahí pueden habilitarse el micrófono si quieren, para que sea más fácil en vez de escribir las ecuaciones en el chat. Pero entonces, para el caso que escribió Ignacio es el caso más genérico donde tanto la masa 1 como la masa 2 tienen velocidades, ¿ok? Pero todo esto, o sea, el caso que estoy tomando acá es choque, pero además de choque estamos haciendo la simplificación de que ocurre todo eh, en una sola dirección, ¿ok? Y para el que yo escribí acá arriba, que era de una de las dos moviéndose y la otra no, esto sería M1B0, que es el momento lineal antes, ¿no? Porque esto, si no, acá tendría que poner M2 por B2, y B2 es 0 inicialmente, ¿no? B2 0 le pongo. La B2 porque no se está moviendo. Y entonces ahora digo, bueno, esto es igual a qué pasa después y tendré una M1 con una cierta B1 más una M2 con una cierta B2. Donde acá me olvido de lo vectorial porque estamos en una D, ¿no? Como cuando hacíamos MRU, que nosotros sabíamos que todo lo que hablábamos era vectorial en realidad, pero acá estamos solo en una dirección. Y entonces lo único que importa es el módulo y el signo con el que me queden B1 y B2. ¿Sí? ¿Cuánto silencio? ¿Sí? Voy a empezar a hacer la clásica, tipo, no los escucho. Sí. Ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces esta sería la manera de escribir choque elástico y para la conservación de K, lo que uno diría sería la energía cinética antes de ese sistema, va a ser la energía cinética justo después. Y entonces acá tengo otra igualdad, que es un medio M1 B0 cuadrado, me va a tener que dar igual a un medio M1 B1 cuadrado más un medio M2 B2 cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué le digo que vamos a usar las dos cosas? Porque si yo, por ejemplo, tengo esto como dato, pero acá tengo una ecuación en la que esto no es dato y esto tampoco es dato. ¿Okay? Esto no lo tengo, esto no lo tengo, esto sí lo tengo. En los problemas típicamente me dicen la velocidad inicial con la que se está moviendo una de estas masas. Y entonces ahí es donde uso esta otra ecuación para relacionar B2 con B1 y entonces después reemplazar acá y de así poder despejar. ¿Ok? Entonces en un choque no me puedo olvidar de que tengo que estudiar tanto la conservación de la energía como la conservación del momento. Eso es importante. Primer concepto así como súper importante del día de hoy. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y entonces ahora, si yo quiero hacer el inelástico, bueno, en realidad
Voy a hablar del plástico directamente, que es cuando se quedan pegadas. En este caso, ¿qué va a pasar con la K después? Respecto de la K antes. ¿Va a ser menor, igual, mayor? Sí, sería menor. Va a ser siempre menor, ¿ok? Se pierde energía en el choque. Pero el pez sí se mantiene. Y entonces acá lo que decimos es, bueno, si yo tengo M1, B0 al principio, después lo que voy a tener es M1 más M2, ¿no? Porque ahora es todo un cuerpo de masa M1 más M2, que irá con una cierta velocidad. ¿Sí? Y acá, como no tenemos dos velocidades, en el caso plástico, como no tenemos dos velocidades, nos queda más fácil, porque entonces acá ya directamente yo puedo despejar la velocidad con la que sale el cuerpo compuesto por la masa M1 y la masa M2. ¿Sí? Y entonces acá, solo con la conservación del momento, voy a poder despejar la velocidad y puedo entonces, una vez que tengo la velocidad, calcular cuánto es la energía cinética después del choque. Pero no me agarro de plantear la igualdad que sí planteo en el choque elástico. ¿Se entiende la diferencia entre los dos tipos de choque? Bien. Bueno, entonces así como introducción y repaso de los conceptos, ya estamos. O sea, si quieren hacer una consulta así conceptual, es el momento. Si no, ahora vamos a pasar a resolver. Tengo 3 ejercicios que quiero charlar hoy con ustedes. Creo que llegamos bien con el tiempo. Y después les hago algunos comentarios de algo que les voy a decir que no lo miren mucho para ahora porque prefiero que afiancen. O sea, la guía de estas 6 tiene muchas cosas. Como le estamos dedicando una sola clase a este tema, lo importante van a ser los problemas de choque. ¿Ok? No me termina de gustar la pregunta. Bueno, no estamos asumiendo que el momento se conserva. O sea, nos estamos agarrando de que si yo tengo estos sistemitas medio de juguete de dos masas interactuando, no estoy teniendo fuerzas externas al sistema, ¿sí? Entonces yo sé que si la sumatoria de fuerzas externas es nula, el momento se conserva, ¿no? Lo vimos en la primera parte de la clase. Es que en este sistema no tenés ninguna otra fuerza externa. ¿Qué otra fuerza habría acá? O sea, si hubiese rozamiento, esto estaríamos en otro caso, ¿no? Pero estamos asumiendo que, o sea, salvo que haya un problema, que tenga así cosas de rozamiento donde sabemos que se pierde energía porque hay una fuerza no conservativa que hace trabajo, me está quitando energía. ¿Ahí qué pasaría? Si yo acá les dijera, bueno, justo antes de este choque, tipo, hay un pedazo de rozamiento. La velocidad con la que empezó no es con la que va a llegar al choque. Sí sé que en el choque se va a conservar el momento,
¿no? Si no tengo ninguna otra fuerza externa, pero por eso los problemas de integración, como el que vamos a ver al final de la clase de hoy y el que va a hacer Juan el viernes, son importantes porque el concepto o sea, no se tienen que confundir con esto de conservación. La conservación del momento la decimos que es en el choque, ¿ok? Y porque sabemos que no hay fuerzas externas. Sí, es bien ahí como dijo Juan. Bueno, entonces avanzamos y vamos a los problemas. El primer problema que quiero resolver es el problema 5. El problema 5 es como para hacer al menos un ejemplo de un problema donde trabajemos con el sistema centro de masa y que tengan, o sea, que vean cómo trabajar con esto en un problema. Igual resolvieron algo de esto en teórica, me dijeron también, pero como para complementar un poco lo que vieron en teórica, vamos a hacer el problema 5. Entonces, el problema 5 me dice que tenemos, se los describo. Tenemos un suelo, un tablón de longitud L y de masa m/3. Tenemos en un extremo a un hombre de masa m y nos dicen que no hay rozamiento entre el tablón y el piso. ¿Ok? Y me dicen que el hombre empieza a desplazarse hacia el otro extremo del tablón. Y lo que me preguntan es qué distancia habrá recorrido el hombre respecto de la superficie fija y también cuánto se desplazó el tablón. ¿Se entiende conceptualmente lo que va a pasar en esta situación? Como no hay rozamiento, cuando el hombre se empieza a desplazar para la derecha, el tablón se va a deslizar sobre él también. ¿Ok? ¿Cuál es mi sistema acá? ¿Es el tablón? ¿Es el hombre? ¿Es el hombre más el tablón? Hombre más tablón. Perfecto. Yo propongo que tomemos como sistema de referencia el 0 acá a la izquierda, la dirección X que aumente para allá. Y como todo esto es unidimensional, no me dan la altura del hombre, pensemos que tenemos una partícula de masa m y que todo es unidimensional. O sea, no le agreguemos la dirección en y, que tendríamos que tener en cuenta. ¿Ok? Y después le dejo que lo piensen ustedes cómo sería si me dijeran el hombre tiene una altura tanto. ¿Qué cambiaría, qué no cambiaría? Pero entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles son o sea, tengo que identificar cuáles son las fuerzas o si hay fuerzas externas? ¿Hay fuerzas externas? ¿No hay rozamiento? ¿Qué vamos a tener como fuerzas actuando acá?
el peso, la normal. La normal, el peso. La fuerza del hombre sobre el tablón. Y sobre el hombre vamos a tener la contracara esa, F21, ¿no? Que es como su propia normal, y su peso. El peso del hombre. Entonces, cuando hago la suma de fuerzas totales, ¿qué va a pasar acá? Es cero, lo vimos ya muchas veces cuando teníamos los bloques, ¿no? O sea, no, son todas fuerzas de interacción de alguna manera. Algunas son de interacción con la Tierra, como es el peso, digamos. Pero tenemos también la normal, esa se cancela. Entonces la sumatoria de fuerzas externas en este problema, ¿cuánto da? Da cero. No tenemos fuerzas externas. Entonces, sabemos que el P es constante, el P total. ¿Qué dos componentes conforman mi sistema? Ya lo dijimos, mi sistema está dado por el tablón y por el hombre. Y entonces, ¿cómo resolverían este problema? Recuerden, lo que me dicen es, este hombre ahora camina hasta acá y quiero ver cuánto se desplazó respecto del sistema de referencia que elegimos, que fue poner el 0 acá a la izquierda, donde está todo así originalmente. Quiero ver qué pasa con el sistema. ¿Qué me conviene mirar de las cosas que vimos antes? ¿Nadie? ¿Quieren arriesgar? Fácil. Choques acá no hay. ¿Qué otra cosa vimos en la primera parte de la clase? Centro de masa. Nosotros sabíamos que si el P es constante, sabíamos que la velocidad del centro de masa es constante, ¿no? Y entonces sabemos que si inicialmente el hombre estaba quieto acá, estaba todo en reposo, por lo tanto el centro de masa va a quedar en reposo, ¿no? Entonces yo lo que propongo es que calculemos la posición del centro de masa y veamos qué pasa con eso. ¿Cómo calculaba esto? La suma de todas las componentes de mi sistema, de sus masas, de sus posiciones, sobre la suma de las masas. Esto quiere decir, al tablón, ¿dónde asigno que está toda su masa M3?
o es un cuerpo extenso. En el medio, que es como el propio centro de masa del tablón, que es un cuerpo rígido. Entonces es m/3 es su masa, por L/2. Acá me estoy olvidando de lo vectorial porque está todo en X, ¿ok? Más el hombre, que está en la posición 0 en mi sistema de referencias. Sobre m/3 más m. O sea que la posición del centro de masa es m por L/6 sobre m/3 más m, es 4/3 m. M se me tacha con m. Y entonces me queda 3/4 por L/6. Simplifico. L/8. Entonces, en el momento inicial, la posición del centro de masa es L/8. ¿Sí? ¿Se entendió esa cuenta? Cálculo sencillo. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien necesita que repita algo de cómo se calcula esto? O sea, si lo tuviéramos que ubicar, el centro de masa estaría más o menos por acá, ¿no? Si esto es L/2, incluso un poquito más para acá. Está entre donde está el hombre y el centro del tablón. Ahora, si todo estaba inicialmente en reposo, entonces además yo sé que que el centro de masa queda en reposo, ¿no? ¿Eso se entiende? Entonces, vamos a terminar. Digo, hago una línea punteada acá. ¿Qué va a pasar? El centro de masa se tiene que quedar en el mismo lugar. Pero vamos a tener entonces ahora una situación en la cual, para que se quede en el mismo lugar el centro de masa, se va a ver movido el tablón y el hombre había caminado hacia el otro extremo. ¿Sí? Y ahora no sé dónde está. O sea, no sé cuál es esta coordenada que la voy a llamar XH, X del hombre. Ni sé dónde está ahora. Así como acá esto era X del tablón antes, que era donde ubico el centro del tablón. Tampoco sé dónde está ahora el centro del tablón. Supongan que queda en el medio. Queda medio corrido, por ese sentido. Pero lo que hay que ser pillos acá es detectar que, en este caso, yo sé que todo el tablón mide L, ¿no? Y que entre la posición que yo llamo X del tablón y XH, en este caso, que es cuando el hombre llegó al otro extremo, hay una distancia L/2, porque este punto está en el centro del tablón. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, para este momento de acá, yo puedo escribir que la posición del hombre va a ser lo mismo a la posición del tablón más L/2. ¿Y por qué me sirve esto? Pues si yo ahora quiero plantear cuánto vale
la posición del centro de masa. En este caso, vamos a poner numeritos. 1, 2. Para el caso 2. Yo sé que vale lo mismo, L sobre 8. Me olvido del X que le puse acá, porque está todo en X. L sobre 8, y esto ahora va a ser la masa del hombre por el X del hombre, más M sobre 3 por el X del tablón, sobre la suma de las dos masas, que me da 4/3 M. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora es hacer una cuenta. Es 4/3 por L sobre 8. Las masas se me van todas. Esto me da acá dividido por 4, 2L sobre 6 es igual a XH más XT sobre 3. ¿Me siguieron con la cuenta? Hice el despeje de acá. Pasé el 4/3 multiplicando. Entonces el 4 y 8 simplifiqué, me queda un 2. 3 por 2, 6. Me da L sobre 6. Y arriba me había quedado esto. X del hombre más X del tablón sobre 3. ¿Ahí se entendió, Lucas? Bien. Y ahora entonces uso esto. Si no, me quedaba una ecuación y tenía dos incógnitas que no conocía. Pero entonces ahora digo, bueno, L sobre 6 es igual a X del tablón más L sobre 2 más X del tablón sobre 3. Y entonces digo, o sea, separo las cosas. L sobre 6 menos L sobre 2 es igual a X del tablón más X del tablón sobre 3 es 4/3 X tablón. Luego acá aparte, L sobre 6 menos L sobre 2 es lo mismo que L sobre 6 menos 3L sobre 6. O sea, menos 2L sobre 6. O sea, menos L sobre 3. ¿Estoy haciendo bien esta cuenta? Sí, ¿no? 3 sobre 6 menos L sobre 2. Sí. O sea que esta parte de la cuenta me da menos L sobre 3. Y esto es igual a 4/3 X del tablón. O sea que esto se me va con esto. O sea que X del tablón es menos L sobre 4. ¿Sí? Y X del hombre me da, lo despejo de acá, ¿no? Es menos L sobre 4 más L sobre 2. L sobre 2 es 2L sobre 4, o sea que me queda L sobre 4. No sé si es lo que me había dado antes. Sí, estamos bien. ¿Se entendieron los pasos? Eso es lo más importante acá. Tienen ahí otros problemitas para trabajar con
posición del centro de masa. Pero acá de lo que nos agarramos es que si el centro de masa estaba quieto inicialmente, se va a quedar quieto en todo momento. Ah, porque X del tablón es siempre el centro del tablón, y yo sé que el hombre caminó hasta el otro extremo. Entonces, si está en un extremo justamente, yo sé que estas dos cosas se relacionan de esta manera. Bueno, este es como un primer ejemplo de aplicación de... O sea, acá usamos conservación del momento total, porque sabemos que si el centro de masa estaba en reposo inicialmente, se va a quedar en reposo siempre, si no hay fuerzas externas. Y usamos las fórmulas de calcular posición de centro de masa, etcétera, como para aplicar un poco lo que habían visto en teórico. No hay mucho más en este ejercicio y en este tipo de ejercicios, pero es importante que se familiaricen con cómo calcular el centro de masa de un sistema. ¿Alguna pregunta más? Si no, paso al siguiente. Bueno, el siguiente problema, vamos a choques directamente. Me dicen, bien fácil, problema 7. Bien fácil porque es todo unidimensional. Tenemos 3 masitas que además me dicen que son de la misma masa. O sea, todo muy lindo por ahí. Esto viene con una cierta velocidad v0 inicialmente. Y me dicen, si les pongo un numerito 1, 2, 3, 1 y 2 chocan plásticamente. Y, o sea, 1 y 2. Y después lo que resulta de 1 más 2 choca elásticamente con 3. Y me piden averiguar las velocidades finales en función de EV0, que es la velocidad que me dan como dato. ¿Cómo empiezo? ¿Qué pasa en el choque 1-2? ¿Se conserva la energía? Bien. ¿Qué se conserva? Se conserva el momento. Entonces digo, choque plástico, se conserva P. Y entonces digo, bueno, si se conserva P, yo sé que MV0, ¿no? Que sería el de la... Esto sería el P1 antes, más M por 0, que es el P de 2 antes del choque. Tiene que ser igual a M más M por B, que es el P de el cuerpo que resulta de 1 más 2 después. ¿Sí? Entonces, más sencillo es que M de 0 es igual a 2M por B
esta vez no la conozco, pero ahora la despejo en función de B0, y sé que el cuerpo resultante tiene una velocidad que es B0 sobre 2. ¿No? ¿Alguna duda del choque 1-2? Ya lo resolvimos. ¿Sigo? ¿Cuánto silencio? Entonces ahora lo que tengo que resolver es el choque de 1 más 2 con 3. Y entonces acá es un choque elástico. ¿Quiénes se conservan? P y K, ¿no? Momento y energía cinética. Entonces, de la conservación de P, ¿cómo es? Es 2m, porque es la masa de mi cuerpo ahora, ¿no? ¿Por quién? Por la velocidad que traía, que es esta de acá, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 2m por... Lo voy a llamar, por simpleza, a todo esto. Ahora lo voy a llamar 1 y a todo esto lo voy a llamar 2. ¿Ok? Porque ahora todo esto es un cuerpo. Entonces acá tengo que poner velocidad de 1, la llamo final, más m por v2 final. Me arrepentí. Voy a llamar 1 a todo aquello, pero a esto lo voy a llamar v3. ¿Sí? Para que no nos confundamos. O sea, todo esto a 1 más 2 lo llamo 1 ahora, pues ahora lo que me importa es la interacción de lo que ocurre después, de que 1 y 2 chocan. Así no pongo 1 más 2 acá abajo siempre. Pero mantengo el 3. Entonces esta es una cosa, y ya de acá puedo simplificar, ¿no? Un poco. Tipo masa, se me simplifican, y ya está. Entonces, por ejemplo, puedo escribir esta ecuación como que B3F es igual a B0 sobre el 2, este se me talla con este 2. Entonces, ¿qué es? B0 menos... No, perdón, no lo voy a simplificar. Vamos para atrás. Así. Discúlpenme, voy a volver para atrás unos pasos. No voy a simplificar nada por ahora. Entonces voy a dejar escrito mv3f igual a 2m, que es la masa de este cuerpo, ¿no? Por b0 sobre 2 menos b1f. Pasé para el otro lado de esto. ¿Sí? Eso por un lado. Y para la conservación de K, lo que sé es que entonces K antes es igual a K después, o sea, un medio por 2m, que es la masa del cuerpo compuesto de 1 y 2 después del choque plástico, por
B0 sobre 2 al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A un medio por 2m por B1 final al cuadrado más un medio m B2 final al cuadrado. Y acá sí, cancelo los unmedios. O sea, esto que está acá es K antes del choque. Esto que está acá es K después. Y entonces acá, esto, perdón, hago lo mismo que hice acá. Me despejo B3F. Entonces me queda que M B3F al cuadrado es igual a 2M por B0 sobre 2 al cuadrado menos B1F al cuadrado, o lo que es igual a esto lo puedo escribir como B0 sobre 2 menos B1F por B0 sobre 2 más B1F. ¿Sí? Estoy haciendo como un láser libro. Pero entonces ahora lo que puedo, tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Y lo que digo es, divido esta ecuación por esta de acá. Entonces del lado izquierdo, ¿qué me queda? Me queda directamente despejado B3F, ¿no? Pues tengo m B3F cuadrado sobre m B3F, me da B3F. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo esta igualdad por esta igualdad. Y entonces ahora el 2m se me va del otro lado del igual. Este término B0 sobre 2 menos B1F se me va. Y entonces me queda la relación B0 sobre 2 más B1F. Entonces ahora tengo relacionadas directamente B3, B1 y B0. Y ahora sí puedo usar, por ejemplo, esta ecuación, que es más sencilla, la que está acá, y decir, bueno, me agarro ahora de esta, MB3F. O sea, así como combiné las ecuaciones, puedo usar una de las que quedaron para despejar esto. Ahora sí, me tacho las M's. Y donde dice B3F, digo, bueno, esto es B0 sobre 2 más B1F es igual a 2 por B0 sobre 2, eso es B0, menos 2B1F. O sea, 3B1F, paso esto sumando para allá y esto restando para acá, es igual a B0 menos B0 sobre 2 es B0 sobre 2, o sea, B1F. ¿Cuánto me vale? B0 sobre 6. Y B3F es facilísimo porque ahora usamos esta que está acá. B3F es B0 sobre 2 más B1F. Si B1F es B0 sobre 6, hagan la cuenta, esto les queda 4 sextos B0.
¿Se entendió lo que hicimos? Entonces, conceptualmente, acá en este problema, que es muy sencillo, porque las tres masas son iguales, solo una se estaba moviendo inicialmente, como tiene mucha simpleza, pero conceptualmente lo que hay que rescatar es lo que dijimos, en un choque plástico se conserva el P, pero no la energía, entonces en este caso ni siquiera necesito calcular la energía después porque no me hace nada, no la necesito. Pero de acá ya despejamos cuánto vale la velocidad del cuerpo compuesto de 1 y 2. Y después en el otro, que es elástico, sé que se conservan las dos cosas, entonces tengo que usar las dos conservaciones, porque de una sola no llego a despejar todo, ¿no? O sea, tengo esta igualdad donde tengo esto que es incógnita, esto que es incógnita, necesito sí o sí de la otra conservación para poder despejar las velocidades, y combinando las ecuaciones de alguna manera inteligente, las puedo despejar fácil. O sea, combinar las ecuaciones las pueden combinar como ustedes quieran. Esta forma, que es la forma que además hace el libro, es una forma como súper fácil de combinarlas para este caso, además, donde una de las dos está en reposo y la otra viene a chocar. ¿Okay? Si no, por ahí no es tan fácil. Pero independientemente de esta parte, que fue como cómo combinamos las ecuaciones, lo que es importante es que uno tiene que plantear esto, y después ver cómo hace para combinar la información que están en las dos ecuaciones para despejarse. En este caso B1F y B3F. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso tiene solución, ¿no? O sea, esta no la sabemos, esta no la sabemos, esta no la sabemos y esta no la sabemos, pero tenemos dos ecuaciones que son independientes para despejarlo. Puede ser más fácil, menos fácil, pero el resto es como manipulación algebraica de las ecuaciones. Lo importante es esto de acá. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, comentario? No sé, Juan y Franco, si están ahí, si quieren agregar algo. Bueno, entonces ahora vamos a saltar, o sea, van a tener varios ejercicios para practicar estos conceptos, pero ahora vamos a saltar a uno de los problemas que se llama de integración, que están como en la segunda parte de esta guía. ¿Por qué de integración? Porque empezamos a mezclar, o sea, a combinar en realidad distintos conceptos. Tenemos el siempre amigo plano inclinado, la parte horizontal, y otro plano inclinado más inclinado. Esto tiene 30 grados, esto tiene 60 grados. Tengo acá una masita M que se suelta de una cierta altura H. Y acá tengo otra pelotita de masita M. Y bueno, tengo que ver qué pasa. ¿Cómo evoluciona este sistema? En realidad la pregunta que me dicen es ¿hasta dónde llega esta masita en altura? No hay rozamiento en ningún lado acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿hay fuerzas externas o fuerzas no conservativas actuando en este sistema? O sea, ¿hay alguna fuerza neta viniendo de afuera? ¿Y hay alguna fuerza no conservativa? O sea, volvemos ahora a energía, ¿no? O sea, queremos ver qué pasa con este sistema en general. Entonces, cuando me preguntan por qué se conserva, ¿se conserva la energía? ¿Se conserva el momento?
¿Qué dice? Bien. Lucas y Sofía dicen que se conserva la energía. ¿Alguien considera que no se conserva la energía? A ver. Debatamos. O todos están de acuerdo. Pues si todos están de acuerdo, están respondiendo muy lento, chiques. La normal es conservativa, pregunta Ignacio. A ver qué dicen. ¿Qué dice el resto? Les voy a hacer hablar de alguna manera u otra. Bien, me gusta, se están largando a hablar. No hace trabajo, o sea que si no hace trabajo no me puede afectar a la energía. Entonces, ¿cómo estamos con la hipótesis de que se conserva la energía? Ya no es una hipótesis, pero tenemos algunos votos de que se conserva la energía. ¿Se conserva? Bien. La energía se conserva. Y se conserva siempre, ¿no? No importa lo que le pase a este sistema, si está así como está ahora y no hay ninguna otra fuerza actuando, la energía se conserva. El momento lineal. Sí, no, ¿por qué? Pueden abrirse los micrófonos. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Tu nombre? No, Bueno, yo voy a ver el... Melanie. Melanie. No entendí por qué se conserva la energía. O sea, porque en realidad el choque es elástico. Y justamente, si el choque es elástico, sabemos que la energía cinética antes y después es la misma, o que no se pierde energía mecánica en un choque elástico. Ah, entonces me confundí, perdón. ¿Ok? En el plástico sí se perdía energía. Si me dijeran que choca plásticamente, no se conservaría la energía. Pero como es elástico, se conserva. O sea, porque el choque es elástico y porque no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Ni hay fuerzas, o sea, no hay nada. Son estas dos cosas interactuando de alguna manera. Tengo algunos votos de que se conserva el momento. Exactamente. Es lo que dice Sofía. Fíjense que si lo hago con dibujitos, si yo tengo inicialmente un P, donde P acá no es peso, sino es M por una cierta V, que va en esta dirección, ¿no? Y después la pelotita esta va a estar acá y va a tener una cierta velocidad para allá.
ya de por sí me cambió la dirección. Y si tengo algún cambio de dirección, entonces el P no se conserva. Eso se ve independientemente de lo que pase con el módulo. La conservación de P implica que cada componente de P es constante. Eso quiere decir que el vector P siempre tiene la misma dirección y sentido si se conservara. Sí se va a conservar P en el choque, pero no para toda la evolución del sistema. O sea, el P... Sí. ¿No? Porque digo, si esta, imaginemos situación, esta masa está quieta. O sea, su P es 0. O sea que el P total, hasta que pase el choque, el P total del sistema va a estar dado por el movimiento de esta masa. Si esta masa viene cayendo, tiene una velocidad para allá y después va a tener una velocidad para allá, no hay chance de que el P se conserve. Pues la conservación de P implicaría que vectorialmente cada componente se conserva. ¿Sí? Y eso es independientemente de si el módulo de la velocidad fuera la misma o no. O sea, ¿se acuerdan, por ejemplo, en la guía de movimiento circular, que decíamos, bueno, tengo algo que describe un movimiento cuyo módulo de la velocidad es constante? ¿Se acuerdan que decíamos ese tipo de cosas? Ahí tampoco se conserva el momento lineal, porque hay un cambio de dirección de la velocidad, por más que el módulo sea el mismo. Eso es súper importante. Y si hay alguna duda, es el momento para consultarlo. Entonces esto no se conserva para todo el trayecto. Pero sí en el choque. Y entonces, para quienes dijeron lo de que no había fuerzas externas, en realidad tienen que pensar en esto que dijo, voy a buscar el nombre, a ver quién lo dijo. Sofía. O sea, hay dos componentes de la fuerza peso. Uno se va a cancelar con la normal cuando esto esté descendiendo, pero hay otra que va a estar, que no se va a cancelar con nada, y entonces eso termina siendo una fuerza externa no nula, que es lo que está haciendo que esto descienda. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora hay que plantear la evolución del sistema este. O sea, tenemos que ver hasta qué altura llega esta masita. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? A ver, opiniones. Vamos, vamos, que ya terminamos. Bien, ¿para qué plantearía la conservación de la energía? ¿Qué necesito saber? O sea, si quieren vamos de atrás para adelante. Yo quiero saber hasta qué altura H' va a llegar esta masita 2.
eso quiere decir que voy a tener que ver acá en el choque con qué velocidad sale después del choque. Pero para saber con qué velocidad sale después del choque, necesito saber con qué velocidad llega esta a chocarla. Pero para saber con qué velocidad llega, tengo que ver cuánta energía tenía almacenada en forma de energía potencial esta partícula, que además se la suelta. O sea, no es que venía viajando con una cierta velocidad inicial. Está a esa altura y de ahí se la suelta. O sea, su velocidad inicial es 0. ¿Ok? Entonces, en un momento 1, que hagamos el dibujito para ubicarnos, que es que esto está acá quietito, yo puedo calcular la energía. Esta partícula no se está moviendo y está a la altura del piso, o sea, tampoco tiene potencial para lo que nosotros definimos. Esta no se está moviendo, pero está a una cierta altura h. O sea que la energía 1 es solo potencial y es mgh. ¿Sí? Ahora en un momento 2 es cuando esto ya está por llegar a chocar a esto, va a tener una cierta velocidad v. Me quedó medio chueco, pero se entiende. Y entonces la energía en 2 ahora es solo cinética. Es un medio de mv cuadrado. ¿No? Y ahora planteo la conservación de la energía entre estos dos puntos. Digo, E1 es igual a E2. Y entonces mgh es igual a un medio mv cuadrado. Tiki, tiki. 2gh es v cuadrado. Que vamos a ponerle B1 para indicar que esta era la masita 1, esta era la masita 2. Entonces B1 antes del choque es la raíz de 2GH, ¿sí? O sea, así como escribe esto acá, voy a decir que B1 es la raíz de 2GH. ¿Sí? Toda la energía potencial se me convirtió en cinética. Ahora planteo el choque. Entonces en el choque elástico yo sé que el P antes es igual al P después. ¿Sí? O sea, M por B1 es igual a M por B1 final. Le llamo final a después del choque, ¿sí? Más M por B2 final. O sea, hago lo mismo que antes, porque seguro voy a tener que combinar ecuaciones. Digo, M B2 final es M por... Acá sí, ya directamente voy a tachar. Entonces digo, B2 final es B1 menos B1 final. Esto era la conservación de P. Para la conservación de K, digo, un medio, la masa, por B1 cuadrado, o sea, la energía cinética antes, va a ser igual a un medio, la masa, por B1 final al cuadrado, más un medio, la masa, B2 final al cuadrado. ¿Sí? Acá tacho todas las M's, tacho todos los medios. Entonces tengo que B1 cuadrado es igual a B1F
cuadrado más B2F. Y entonces B2F al cuadrado. Y entonces hago lo mismo que hice antes. Digo, B2F al cuadrado es igual a B1 cuadrado menos B1F al cuadrado, que es lo mismo que B1 menos BF por B1 más B1F. Divido las dos ecuaciones, entonces me despejo, B2F igual a, esto se me va, me queda B1, B1F. Y entonces acá me queda súper fácil. Ahora meto esto acá. Entonces me queda B1 más B1F igual a B1 menos B1F. Y ¿qué es lo que me queda acá? Me queda que B1F 2 B1F es igual a 0. ¿Sí? O sea que B1F es igual a 0. Y si B1F es igual a 0, B2F es igual a B1. O sea que le transmitió, como son de igual masa, ¿no? Le transmitió toda la velocidad. Y esto es importante porque ¿qué quiero plantear ahora? 4, quiero ver hasta dónde llega esto. Hasta dónde llega, lo que planteo es la energía en 4. ¿Qué va a tener? ¿Energía potencial y cinética o solo potencial? ¿O solo cinética? Justo en el punto de máxima altura al que llegue. Solo potencial. O sea, va a ser MGH'. Entonces lo que tengo que decir es, bueno, MGH', ¿a quién tiene que ser igual? Eso era la energía acá en el punto 4. Tiene que ser igual a la energía justo después del choque, ¿no? Que era solo cinética, que era un medio de la masa B1 cuadrado. ¿Sí? ¿O no? Y entonces ahora digo, bueno, MGH' es igual a un medio M por B1 cuadrado, que es por 2GH. Entonces, M con G, se me va M con G, 2 se me va con 2, y llegamos que H' es igual a H. O sea, va a llegar a la misma altura de la que había partido esta otra.
¿Qué les parece eso? Estoy esperando algún comentario. Es loco igual, ¿no? O sea, lo que esperaba era que alguien me dijera algún comentario. Pero este plano inclinado era de 30 grados, este de 60 grados, llega a la misma altura. Lo voy a dejar para que lo piensen a eso. El recuadro de abajo a la derecha. De acá. Había hecho, tenía esta ecuación de acá, tenía esta ecuación de acá, y como hicimos antes, a esta le llamo 2 asterisco, a esta le llamo asterisco, hice 2 asteriscos dividido la ecuación asterisco. Y entonces te queda B2F cuadrado dividido B2F, B2F de este lado. B1 menos B1F por B1 más B1F dividido B1 menos B1F, se me va el B1 menos B1F, me queda B1 más B1F. ¿Sí? ¿Ahí lo viste, Cami? Bueno, este tipo de problemas son importantes. O sea, mi consejo es que nos estén en la guía 5, empiecen a avanzar y lleguen hasta, o sea, en guía 6, los problemas lindos como este están en la segunda parte de la guía 6 y van a poder ver, y Juan va a hacer uno parecido a esto, o sea, así de integración, de pensar en conservaciones de energía y conservación de momento, qué pasa para todo momento, qué pasa durante los choques. Juan va a hacer otro el viernes. Ya con esto voy a dejar de grabar.